Bueno, hola chicos, yo soy la doctora Prátola. Hoy vamos a hablar un poco de intoxicaciones vegetales y hongos tóxicos. Es una clase un poco larga y tiene mucha información. Yo voy a tratar de hacer hincapié en los datos más relevantes y lo que no pueden dejar de saber, eh, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo menos tedioso posible. Vamos a empezar con intoxicaciones vegetales, intoxicaciones por plantas. En este caso les abro la clase con una imagen de una chamana que tiene en sus manos dos hongos tóxicos, que son Amanita muscaria. Eh, Me parece que viene a colación porque tiene mucho que ver con lo que vamos a desarrollar más adelante, que es la medicina homeopática, la medicina alternativa y natural, eh, todo lo que es cultura, historia, y creencia es protagonista en este tipo de intoxicaciones. Bien, a ver si la puedo pasar. Bien. ¿Cuál es el mecanismo por el cual las plantas producirían intoxicación en el ser humano? ¿Sí? Hay varios motivos. Uno de ellos es que presentan mecanismos de defensa contra otros herbívoros, contra otros animales. ¿Sí? Un ejemplo son las plantas ornamentales a la hora de ser atacadas, si se quiere, por otros animales, presentan ciertos mecanismos de defensa, lo vamos a ver más adelante también, que pueden llegar a resultar tóxicos, tanto para ellos como para nosotros. Tienen sustancias químicas que son atrayentes de otros organismos simbióticos, ¿sí? Como por ejemplo las abejas, en donde esas sustancias a la hora del consumo pueden llegar a ser tóxicas y porque en su composición pueden tener toxicidad química per se, ¿sí? Por la composición de sus aceites esenciales, de su estructura y demás, puede llegar a ser tóxica para nosotros. Bien, una de las cosas que tenemos que tener bastante clara es esto de la acción terapéutica versus la acción tóxica. No todas las plantas que vamos a ver hoy sí o sí terminan siendo tóxicas. ¿Sí? Todo siempre en toxicología depende de la dosis, el tipo de administración, el tiempo de exposición y demás. Es importante que sepan que la mayoría de las plantas o de los vegetales que vamos a ver en la clase de hoy generalmente son utilizados con un motivo terapéutico y tienen esa eficacia terapéutica. ¿Sí? Quizás no científicamente demostrada al 100 y tiene muchísimas variables que hace que en esos errores se produzcan las intoxicaciones, pero no necesariamente tienen que sí o sí ser nocivas. ¿Sí? Varias de las que vamos a ver tienen su acción terapéutica o en cantidades necesarias no terminan siendo nocivas. ¿Sí? No es lo mismo un saquito de té de tilo, un saquito de té de manzanilla, que la dieta se base a manzanilla, ¿sí? O se produzcan grandes cantidades de ingestión de ese vegetal. Entonces, ¿qué aspectos hacen que varíen estas cosas? La concentración siempre del vegetal, si está seco, si está húmedo, si es mucho, si es poco, si está diluido, si no, el tiempo de exposición, obviamente, la calidad del suelo en donde fue plantado ese vegetal. No nos corresponde a nosotros todo lo que es botánica y esa parte, pero sí es importante mencionarlo para que lo tengan en cuenta. La estación del año o el clima, en donde predomina el crecimiento de un tipo de vegetal por sobre otro, la región geográfica, hay plantas, más adelante yo les voy a mencionar una, que es bastante tóxica, pero por ejemplo acá en la Argentina no hay, es más de Estados Unidos, México y otros lugares, entonces también es importante empezar a descartar por eso. La adhesión de productos modificadores como los agrotóxicos, el tipo de contacto, no es lo mismo ingerirlo, tener una aplicación tópica o una inhalación, y el tipo de preparación. Y con el tipo de preparación vamos a hacer hincapié porque es relevante para lo que es la manifestación de la clínica. Bien, entonces, en cuanto al tipo de preparación, vamos a mencionar tres métodos de preparación en donde se puede eh, bien, en cuanto a los tipos de preparación, vamos a mencionar tres.
estos son los que se utilizan para el consumo de los vegetales, ¿sí? Tenemos la infusión, la cocción y la maceración. En la infusión es el famoso té, se coloca unos minutos en agua caliente sin llegar al hervor, ¿sí? Y no se produce la evaporación de los aceites esenciales de la planta. En la cocción lo que se hace es, ese agua se calienta progresivamente hasta superar los 100 grados centígrados. Esto es un dato importante, deben preguntarse por qué están estudiando esto, pero esto es un dato importante porque piensen que hay mayor desnaturalización proteica y eso va a hacer que se liberen en mayor cantidad los aceites esenciales que contiene ese vegetal. Y la maceración es sumergir el producto en un líquido determinado, eso se deja un tiempo estancado hasta que se produce la liberación de los químicos de ese vegetal y ahí en teoría se puede consumir, ¿sí? Entonces, de estos, tres tipos de preparación, la cocción es la más relevante porque es en donde se produce la mayor cantidad de liberación de aceites esenciales. A mayor cantidad de aceites esenciales, mayor composición, mayor cuantía, de agentes químicos de la planta, mayor toxicidad, mayor clínica. Por eso es una de las cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de la anamnesis también. Cuando se consumió este vegetal, se hizo un té, lo hirvió, lo maceró, ¿sí? Como para tener una idea de qué es lo que se pueden esperar en la clínica también. Bueno, como les mencionaba en el principio de la clase, en este tipo de intoxicaciones pesa mucho todo lo que es la cultura y la historia, ¿sí? Generalmente hay un linaje, si se quiere, cultural y, y hereditario de generación en generación, en donde se utiliza este tipo de medicina alternativa para tratar ciertas afecciones, ¿sí? Que viene de la abuela o de la bisabuela y la tatarabuela, tomar el té, no sé, de eucalipto para afecciones respiratorias, ¿sí? Esto no está mal. A ver, científicamente, obviamente, no, la mayoría de las cosas no están probadas al 100, pero, insisto, no vamos a negar en que tienen un efecto terapéutico. Lo que sucede es que se produce una suerte de teléfono descompuesto en el medio de la preparación, de la dosificación y de la utilización del producto, en este caso vegetal, en donde ahí es cuando se producen las intoxicaciones, ¿sí? Tener en cuenta también lo que es el aspecto socioeconómico. Piensen que hay un montón de personas que no tienen acceso a lo que es el sistema de salud y tienen que arreglarse con lo que hay, ¿sí? A veces lo que hay es la naturaleza y son este tipo de plantas. Entonces, una de las cosas importantes es educar, ¿sí?, al paciente y a la población en cuanto a el manejo y el consumo de este tipo de vegetales para que justamente en esos errores no se produzcan las intoxicaciones que pueden llevar muchas veces a la muerte, ¿sí? Y otra cosa es la edad y el estado de salud del paciente, obviamente. Piensen que no es lo mismo una intoxicación en un lactante a una intoxicación en, por ejemplo, una intoxicación digitálica en un paciente cardiópata de 70 años, que en cualquiera de nosotros, ¿sí? Eso es también importante y relevante a la hora de pensar en la clínica y en el consumo del vegetal. Bien. A ver. Otra cosa, no menos importante también a la hora de hablar de lo cultural, hay mucha creencia y mucha mitología en esto de usar ciertos vegetales como para modificar lo que es energías y malos espíritus. Piensen en el día de la Pachamama, que se utilizan maceraciones de ruda, lo vamos a ver más adelante igual, y otros vegetales que quizás se usan en sahumos o se queman y eso se puede llegar a inhalar, que no tienen tanto que ver con la utilización del vegetal para una afección
patológica, sino para una cuestión más cultural y mitológica y de creencias. Así que eso es importante también tenerlo en cuenta, según la región del país en donde estén, y los mitos que se lleven a cabo o que se frecuenten en ese lugar, va a tener que ver también con el tipo de intoxicación que se van a encontrar. Bien, acá les pongo una noticia para que vean que no están estudiando esto en vano, sino que pasa y es así, y la gente se muere, ¿sí? Un bebé murió intoxicado al tomar una mamadera con anís estrellado, ahora vamos a ver anís estrellado, es muy frecuente que lo administren para gastropatías en los bebés, pero insisto, son alteraciones en el tipo de dosificación, en la cuantía y demás. Con esto no quiero decir que vayan a recomendarle a sus pacientes pediátricos que utilicen anís estrellado para las gastropatías, pero sí quiero que entiendan el concepto a la hora de realizar la anamnesis, de que no se debe de culpabilizar, si se quiere, al paciente por utilizar estos métodos, sino educar y prevenirlo. Bien, y como les hablaba acerca del acceso al sistema de salud y la medicina alternativa, les pongo otra noticia en donde la medicina Wichí se adapta a los cambios y utiliza una especie de botiquín de emergencia con los vegetales que tienen a su alcance, los vegetales y las plantas que tienen a su alcance. Bueno, vamos a lo que nos compete. Yo traté de dividirles todas las plantas por grupos y familias, más que nada para que les sea fácil de estudiar y que no tengan un matete de plantas por acá y por allá. Insisto, son varias, les voy a hacer hincapié, les voy a mencionar las que no pueden dejar de saber, pero bueno, vamos a eso. Tienen distintos grupos, las medicinales, las ornamentales, que son de decoración o paisajismo, las alucinógenas y las cianógenas. Las cianógenas las ven en otra clase, ¿sí? Así que acá no las vamos a mencionar. Bien, de las medicinales tenemos toda esta lista, vamos a ir de a poco, e insisto, les voy a mencionar los datos más relevantes que tienen que saber de cada una. Hay muchísimas más, estas son un ejemplo de las más frecuentes y de las más frecuentes en el país. Podría haberla actualizado año a año, esta clase se actualiza y yo voy agregando alguna que otra cosa más. Agregué aditivos a marihuana, así que en este caso no le tocó a esta lista, pero posiblemente la amplíe porque cada vez son más las intoxicaciones que se ven por plantas. Bien, vamos con la primera, que es el paico. Van a ver que generalmente todas las diapositivas tienen la misma estructura para que les sea fácil de estudiar porque son muchos. En la región superior izquierda van a ver el nombre popular de la planta y al lado, entre paréntesis, el nombre en latín, que no es necesario que se lo sepan, pero sí que lo conozcan, ¿sí? Siempre les pongo sus usos, para qué lo usa la gente generalmente, cuál es el beneficio que le atribuyen, el principio activo, el químico o lo que contiene el aceite esencial, por lo cual va a producir esa toxicidad, la clínica y el tratamiento. Generalmente, no digo en la totalidad, pero en la mayoría de las intoxicaciones por plantas que vamos a ver, el tratamiento es sintomático. ¿Sí? A salvo de alguna que otras puntuales, en donde hay que hacer algo específico o hay que administrar algo específico, en general la mayoría tienen un tratamiento sintomático. Se puede llegar a hacer lavado gástrico dependiendo del vegetal, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Vamos a empezar con el paico entonces. El paico es esta planta que se ve en donde tiene las hojas bastante alargadas, espiculadas, de un color verde intenso. Tampoco es necesario que se sepan toda la botánica de todos los vegetales que vamos a ver, pero sí al menos que tengan en cuenta los más importantes, como este, por ejemplo, para que en el caso de que se lo lleven o le lleven una muestra a la clínica lo puedan reconocer, ¿sí? El paico se utiliza en infusión, generalmente se puede consumir de varias formas, pero yo les pongo lo más frecuente de utilizar. En infusión recuerden que era utilizar como el té, no hervirlo, utilizar agua caliente en las hojas desecadas para regular el tránsito intestinal, como antiespasmódico, como antihelmíntico y como emenagogo. Emenagogo es que facilita la menstruación.
Se utiliza mucho en los niños también, lo usan para regular el tránsito intestinal, le infieren esta capacidad. Uno de los principios activos que tiene, que es el más importante, por eso se los puse en rojo, es el salicilato de metilo, ¿sí? Ascaridol, por eso es ascaricida y antihelmíntico, entre otros, ¿sí? Lo más importante es el salicilato de metilo. ¿Por qué? Porque va a producir una intoxicación por salicilatos, ¿sí? Como la famosa intoxicación por aspirina que ustedes conocen. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica? La clínica de una intoxicación por salicilatos, ¿sí? Gastroenteritis hemorrágica, vómitos, daño hepático, alteración del sistema nervioso central, acidosis metabólica. En este caso, les pongo una imagen de salicilato de metilo, no porque esta crema se haga con paico, sino para que lo puedan recordar y lo puedan asociar, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? El mismo tratamiento de la intoxicación por aspirina. Hidratación, corregir el medio interno, protectores gástricos, anticonvulsivantes. Es importante que tengan en cuenta que el paico es uno de, o se tiene que considerar, perdón, mejor dicho, como diagnóstico diferencial de la acidosis metabólica con salicilemia baja. En el caso de que tengamos una clínica o sospechemos una intoxicación por salicilatos, vamos a ir a dosar la salicilemia, en este caso la vamos a tener baja, ¿sí? Tiene que ser uno de los componentes del listado de nuestros diagnósticos diferenciales. El paico es importante, ¿sí? Bien, anís estrellado, también es importante. Una de las cosas que tienen que recordar es la morfología de su fruto, ¿sí? Vean que la forma contiene una estrella de 8 puntas, ¿sí? Y en cada una de ellas hay una semilla. El anís estrellado se usa en infusión, ¿sí? También se hace en test, se usa mucho en pediatría también, para el meteorismo, para los gases, distensión abdominal, epigastralgias y como diurético, ¿sí? Contiene anetol, que este es uno de los principios que me va a producir la toxicidad, y saponinas. Las saponinas lo que hacen es saponificar las grasas, ¿sí? Por eso producen un cuadro gastrointestinal. Bien. En este caso les pongo una imagen, esto se utilizaba en los 80, se vendían mamaderas de anís estrellado, ¿sí? Para corregir este tipo de alteraciones gastrointestinales en los bebés, y ahí es en donde esto estaba permitido, y después obviamente se sacó del mercado, ahí es en donde se producían la mayor cantidad de intoxicaciones en los niños, en los bebés. ¿Qué va a producir? Irritación gastrointestinal, diarrea, acidosis metabólica. Generalmente el resto de la clínica se corresponde con el primer cuadro toxicológico, ¿sí? Si tenemos diarrea, vamos a tener acidosis metabólica, insuficiencia hepática, todo lo que conlleva la deshidratación. El anetol es un excitante del sistema nervioso central y es convulsivante, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratamiento sintomático, corregir el medio interno, anticonvulsivantes, reposición hídrica, y en el caso de que, este es uno de los casos en los cuales se puede hacer lavado gástrico, en el caso de que la ingesta haya sido reciente, se puede considerar, ¿sí? Pero recuerden las contraindicaciones de lavado gástrico en este caso. El anís estrellado también es importante. Bien, hay otro anís, que es el anís verde, ¿sí? Que es importante que lo puedan diferenciar también. Recuerden la forma y el color del anís estrellado y la del anís verde, porque sí se utiliza también en infusión con el mismo motivo, pero su efecto tóxico no es tal. Tiene anetol también, puede llegar a producir convulsiones, y el tratamiento es sintomático. Pero bueno, es importante que sepan que el desenlace es peor con uno que con otro. Bueno, seguimos con la ruda, ¿sí? Es importante que conozcan a la ruda porque hasta el día de hoy se sigue utilizando muchísimo. Hay una tradición en donde se utiliza la ruda para consumo en maceración, que es el 1 de agosto, el día de la Pachamama. Mucha gente consume ruda macerada en caña para alejar los malos espíritus o las malas ondas y empezar el resto del año
como limpio de toda esa cuestión, ¿sí? Se lo utiliza como parasiticida, puede ser abortivo, como, se lo utiliza como aclarador cutáneo, cuando en realidad vamos a ver que lo que produce son lesiones hiperpigmentadas, pero bueno, como antiagregante y emenagogo. Piensen que generalmente cuando uno menciona los usos o el motivo por el cual se lo ingiere, termina siendo una consecuencia después, ¿sí? Por ejemplo, si se lo utiliza como antiagregante, probablemente la persona termine con coagulopatías, ¿sí? Bien, los principios activos que contienen sus aceites esenciales son rutina, furocumarinas y graviolina. Yo les menciono al menos las más relevantes. Tienen un montón de sustancias químicas más, pero son las que nos van a producir la clínica de la intoxicación correspondiente a cada vegetal. En este caso, la rutina, por ejemplo, lo que hace es inhibir la agregación plaquetaria y tiene cierto efecto antiinflamatorio también, por eso se dice que es antiagregante. Y la graviolina lo que hace es tener un efecto aclarante o bronceador. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que terminan causando fitofotodermatosis, que es una alteración en la piel que produce lesiones hiperpigmentadas. Las forocumarinas, las cumarinas, una vez que fermentan en todo este macerado, terminan por producir dicumarol, y el dicumarol es un anticoagulante también, ¿sí? Así que es un poco de la clínica que nos vamos a encontrar con este tipo de intoxicación. Bien, ahí les pongo una imagen en donde ven el macerado de caña con ruda. Este año, bueno, la clase esta se da después del 1 de agosto en el caso de la segunda rotación, pero este año vi un montón de gente y me llovieron las historias de Instagram en donde compraban incluso porque se vende los macerados de ruda con caña. Bien. Entonces, ¿cuál es la clínica que nos vamos a esperar? Gastroenteritis, puede producir fibrilación lingual, aborto, alteraciones de la coagulación, ¿sí? En este caso me parece que no lo dice, pero sí produce coagulopatías, fotosensibilidad y quemaduras, recuerden la fitofotodermatosis por la utilización de ruda, ¿sí? Y en este caso el tratamiento, como ya veníamos hablando, es sintomático. Bien. Lo que les quería aclarar es que no necesariamente la aplicación de la ruda tiene que ser tópica para que se produzcan estas lesiones. Con el consumo se pueden llegar a producir. Bien, vamos con otra que es yerba de pollo. Tienen que haber escuchado acerca de la yerba de pollo, de hecho les puse uno de los expendidos por los cuales se puede comprar en cualquier dietética, ¿sí? Se lo utiliza como diurético y como febrífugo. Y una de las cosas que puede producir es toda la clínica de deshidratación, ¿sí? Por su efecto diurético. Además, en sus principios activos contiene alcanfor, y vamos a ver más adelante que el alcanfor es altamente convulsivante, ¿sí? Me voy a quedar sin batería. Muchas de las plantas, de los vegetales que yo les estoy mencionando, están en el libro también, ¿sí? O pueden buscar información más detallada si les interesa acerca de ellas. Les quería mencionar eso para que tengan en cuenta de dónde pueden ampliar un poco la lectura. Bueno, vamos con el eucalipto. El eucalipto generalmente se utiliza en infusiones o vapores como descongestivo o expectorante. Mucha gente lo que hace también es colocar ramas secas en la ducha y aspirar los vagos de esta planta. También se utiliza como decoración, ahora se usa mucho en sahumos. En los sahumos lo que se hace es producir un atado de ciertas hojas secas, eso se prende y la gente lo utiliza para defumar el ambiente, como toda esta cuestión que yo les comentaba mitológica y de creencia para limpiar el lugar y demás. Bueno, una de las cosas que puede producir el eucalipto es obstrucción bronquial si se utiliza en demasía, irritación gastrointestinal y estimulación del sistema nervioso central.
¿sí? Contiene eucaliptol, que es un componente excitatorio del sistema nervioso central. El tratamiento, como siempre hasta ahora, es sintomático. Bien, vamos con el ajo. El ajo es bastante popular, ¿sí? Lo utiliza mucho la gente mayor como anticoagulante, justamente, o antiagregante, mejor dicho. Se puede utilizar en infusiones o crudo. Hay mucha gente que lo que hace es lo pica, lo mezcla con miel y se come una cucharada todas las mañanas. Hay gente que lo come crudo y hay gente que lo toma disecado en infusiones. Una de las capacidades que se le atribuye es, como les comentaba, antiagregante, antihipertensivo y como parasiticida. ¿Sí? Una de las cosas que he escuchado también es que se pone generalmente en los niños que tienen infecciones parasitarias, se pone un diente de ajo en el ano, ¿sí? Esperando que tenga un efecto antiparasitario. Dudo mucho de la eficacia de ese método, pero bueno, es una de las cosas que se puede usar también. El ajo tiene una particularidad, y es que cuando está crudo y se lo corta, se produce la liberación de alicina, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué es lo que hace. Y en cambio, cuando se cocina, libera otro principio activo, que es la adenosina y el AjoN, ¿sí? La adenosina y el AjoN son los que tienen esta capacidad antiagregante. El ajo, en sus dientes, al estar cubiertos, contiene una enzima, contiene un componente que se llama alina. Una vez que se lo corta, ahora sí, la cubierta del ajo contiene una enzima, que es la linasa, que convierte la alina en alicina. Esto no es 100% necesario que lo sepan, pero sí es importante que sepan que una vez que se corta el ajo, se produce esa reacción química y obtenemos alicina, que es la que tiene este supuesto efecto benéfico de ser hipoglucémico, hipolipemiante, antiagregante y antihipertensivo. Bien. Piensen siempre en, como yo les mencionaba, que los usos a los cuales se le atribuyen los efectos benéficos a estas plantas terminan siendo después las consecuencias tóxicas, ¿sí? ¿Cuál es la clínica que nos vamos a encontrar en este tipo de intoxicación? Irritación gastrointestinal. Si es antihipertensivo, si lo consumimos en exceso, vamos a tener hipotensión arterial, coagulopatías y todo un cuadro de irritación gástrica. Bien, seguimos con el famoso aloe vera, ¿sí? La aloe vera es una planta ornamental, a veces, si se quiere, que tiene muchos efectos benéficos. De hecho, diría que tiene más efectos benéficos que efectos tóxicos. Es una suculenta que lo que hace es acumular agua en sus hojas, por eso son tan gorditas, porque están llenas de agua, ¿sí? Y se utiliza ampliamente. Se utilizan dos componentes de la aloe vera, el gel y el acíbar. El gel se encuentra en el centro de las hojas, ¿sí? Se lo usa como cosmético, como descongestivo, hidratante dérmico, cicatrizante, ¿sí? Tiene un montón de efectos que se le atribuyen a este gel. Y el acíbar es colagogo, laxante, antibacteriano y anticoagulante. El principio activo principal, valga la redundancia, es la aloína, ¿sí? La aloína tiene la particularidad de aumentar el peristaltismo, por lo tanto, si se consume en exceso, nos va a producir diarrea. ¿Sí? Hay mucha gente que lo que hace es licuar el aloe vera y tomarlo en el desayuno, incluso se venden preparados, ahora vamos a ver, concentrados de aloe vera. Bien, entonces, recuerden que el gel es lo que se encuentra dentro de las hojas y el acíbar es esa especie de líquido que derrama la hoja una vez que es cortada, ¿sí? ¿Cuál es la clínica entonces? Pérdida del balance electrolítico, diarrea, al aumentar el peristaltismo también se impide la reabsorción de agua, por lo tanto va a haber deshidratación y coagulopatía. Bien, vamos a seguir con el tilo, ¿sí? Insisto, cuando hablamos de este tipo de intoxicaciones siempre depende del tipo de preparación
y de la cuantía. No me estoy refiriendo al hablar de etilo en una intoxicación por tomar un té de etilo. ¿Sí? Eso es importante que se sepa. Bueno, se suelen usar las flores desecadas, ¿sí? En infusión como tranquilizante o somnífero. El principio activo más importante es el ácido fenólico, que tiene una cierta similitud estructural con todo lo que son neurodepresores, ¿sí? Produce sedación, hipotonía muscular, somnolencia, confusión. Piensa en este tipo de intoxicación más que nada en lactantes, ¿sí? Puede llegar a producir depresión del sensorio y todo lo que implique somnolencia, disminución de la succión, rechazo al alimento. Bien. La manzanilla es bastante parecida, ¿sí? Se utiliza en infusiones. Uno de los motivos por los cuales se utiliza es para molestias gastrointestinales, sin embargo, tiene un efecto neurodepresor también. Contiene cumarinas, como lo vimos anteriormente, por lo tanto van a alterar en cierta forma la coagulación, ¿sí? Pueden llegar a producir deterioro del sensorio, somnolencia y a veces dermatitis de contacto. Bien. Alcanforero. El alcanfor es uno de los componentes que contiene la famosa pomada china, ¿sí? Que se utiliza como descongestivo, miorrelajante, y para las cefaleas. Se utiliza en ceras, generalmente su utilización es tópica, ¿sí? Se aplica este serum en la piel y así se produce su absorción, y genera una sensación de enfriamiento, anestésico local, antiinflamatorio, como yo les contaba, eh, para despejar la vía respiratoria, para las cefaleas y demás. El principio activo es el alcanfor, y les había mencionado anteriormente que el alcanfor es altamente convulsivante, ¿sí? Una de las particularidades es que se absorbe muy rápido y tiene un periodo de latencia muy corto, por lo tanto la intoxicación va a ser bastante aguda. Tiene dosis tóxica, ¿sí? Y es hasta 5 gramos. Una vez que se ingieren 5 gramos de alcanfor, podemos llegar a producir cuadros letales. Bien, es convulsivante, narcótico, irritante, en pequeñas dosis puede llegar a ser sedante. La principal utilización es tópica, pero también se puede consumir en infusiones. Y el tratamiento, como siempre hasta ahora, es sintomático. Bien, no nos queda mucho, ¿sí? Vamos a ver ahora el palán-palán. Esta planta generalmente se suele ver, o al menos yo siempre digo que la suelo ver al costado de las vías del tren. Tiene una flor muy característica, alargada, de color amarillo, naranja y algunas violetas, ¿sí? Se usa hervida para madurar forúnculos o como antihemorroidal, perdón. Se le atribuyen propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, pero uno de sus componentes es la nicotina, ¿sí? Entonces, todo lo que va a generar es un síndrome colinérgico. Otra de las cosas que tiene es anabacina, que produce un bloqueo despolarizante, ¿sí? Entonces, piensa en la clínica de un toxíndrome colinérgico, ¿sí? Fasciculaciones, debilidad muscular, parálisis, taquicardia, hipertensión arterial. Bien. En algunas plantas que son un poco más específicas o que tienen una botánica un poco más característica, estaría bueno que las puedan memorizar o recordar, ¿sí? Por lo que hablábamos antes de que el paciente puede llegar a traer una foto, un pedazo de la planta o la puede referir y uno así lo puede identificar. Bien, bueno, vamos a seguir con otro grupo de plantas. En este caso recuerden el cuadro en donde yo les mostraba las medicinales, las ornamentales, las alucinógenas y demás. Ahora vamos a seguir con las ornamentales. Son plantas que generalmente se usan en el interior del hogar, en el paisajismo o como decoración, ¿sí? Yo se las agrupé en familias con el nombre en latín de cada una de ellas. No las tienen que saber así, solamente se las agrupé así para que les sea más fácil
organizarse para estudiar, ¿sí? Vamos con el primer grupo, que son las aráceas. Están muy de moda últimamente estas plantas para usarlas en el interior del hogar, ¿sí? Suelen ser bastante tóxicas, principalmente en animales, porque no creo que uno vaya a morder una oreja de elefante, pero bueno, tengan en cuenta que también se pueden producir intoxicaciones en pediátricos por esto, ¿sí? La particularidad de estas plantas, de la cala, el potus, la costilla de Adán, oreja de elefante, sansevieria, philodendron, hay un montón que se utilizan ahora. De hecho, yo tengo atrás en mi casa dos de ellas. eh, Producen lo siguiente. Estas plantas contienen cristales de rafidio, ¿sí?, en su salvia, junto con oxalato de calcio. Y lo que va a producir mediante dos mecanismos es alterar todo lo que es la mucosa, ¿sí? Estos cristales están compuestos por oxalato de calcio y se hallan en células especializadas de la planta. Generalmente cuando se produce la masticación de las hojas, los cristales producen pequeñas microincisiones en la mucosa, penetra el ácido oxálico y además se produce la liberación de agentes vasodilatadores que producen una reacción inflamatoria. Entonces, por un lado tenemos los cristales que producen esas microlesiones, que ya de por sí eso es doloroso, y a eso le agregamos la liberación de ácido oxálico que se introduce en la mucosa y junto con otros componentes produce todo este cuadro inflamatorio. ¿Qué nos vamos a encontrar? Cialorrea, edema de mucosas, dolor, náuseas, vómitos, irritación gastrointestinal, dermatitis de contacto, porque eso también sucede en la piel, ¿sí? El tratamiento en este caso es sintomático y no suele ser de mucha gravedad. Bien, si se encuentran con un paciente que les refiere lesiones cutáneas y se encuentran con todo lo que es la mucosa yugal eritematosa, con cialorrea, babeo e inflamación, y tiene el antecedente de haber estado manipulando un tipo de planta como esta, ya saben qué es y qué pueden hacer. Bien, seguimos con las leguminosas, en este caso hablamos del café silvestre, ¿sí? Es una planta que tiene una similitud bastante particular con los granos de café, se suele confundir, muchas de estas intoxicaciones también a veces son por confusiones, ¿sí?, de una planta con otra, y las semillas se utilizan tostadas o crudas, ¿sí? Es una de las que se introduce también en el preparado de ayahuasca, ¿sí? Lo que tiene son lisergamidas. Las lisergamidas, producen alucinaciones, alteración de todo lo que es sistema nervioso central, y pueden llegar a producir insuficiencia hepática, ¿sí? Bien. Estrella federal, otra ornamental de interior. Generalmente se usan las hojas molidas para tratar lesiones cutáneas, como el palán, como antiinflamatorio, y a veces se utiliza la infusión de la flor como anticatarral o lactófugo. El lactófugo, el término se refiere a facilitar la excreción de leche materna. Uno de sus principios activos es la euforbina en el látex de las hojas, por eso es importante que sean molidas las hojas para que pueda liberar este principio activo, pero tiene un efecto cáustico sobre las mucosas, ¿sí? Entonces va a producir irritación, náuseas, vómitos, hipersensibilidad, edema, eritema, dolor. Es una de las plantas en las cuales podemos utilizar descontaminación, ¿sí? Bien. Ricino. El ricino es importante, ¿sí?, porque tiene dosis letal y es bastante frecuente de encontrar en cualquier lado. Bien, generalmente se suele producir la ingestión de las semillas o del aceite, ¿sí? Las semillas son muy llamativas, por eso les pongo una imagen, son muy llamativas para los chicos, se pueden confundir con cuentas a veces. Sus principios activos son altamente tóxicos, contienen ricina y albúmina tóxica, ¿sí? ¿Qué va a hacer esta planta? Todo. Bien, produce citólisis, ya con eso les estoy diciendo demasiado, inhibe la síntesis de proteínas, hemoaglutinación, hemorragias, hipotensión, shock, convulsiones, insuficiencia multiorgánica, acá dice insuficiencia hepática y renal, pero piensen desde el comienzo de la clínica y el final del desenlace, ¿sí? Tenemos dosis letal, no solo dosis tóxica, sino dosis letal, que es 1 miligramo kilogramo,
Para los niños son 3 semillas, con 3 semillas de estas un niño se puede morir, y 8 en los adultos. Insisto, cuando ustedes ven este tipo de plantas y este tipo de intoxicación, pueden llegar a pensar quién se va a intoxicar comiéndose 8 semillas de ricino, pero bueno, piensen en los errores del cultivo, la recolección, mucho en los pediátricos y en los animales también. Se puede usar medidas de rescate, si es que llegamos a tiempo, y bueno, el control del resto de la clínica. Bien. Vamos a continuar con la cicuta. ¿Sí? La cicuta es una planta muy parecida al perejil, otra de las plantas en las cuales se pueden generar confusiones a la hora de la recolección. ¿Cómo lo diferenciamos? Por el tallo hueco y las manchas marrones. ¿Sí? La cicuta tiene el tallo hueco y tiene manchas marrones, por eso les pongo esta imagen acá, a ver si lo puedo mencionar, si lo puedo tocar con el cursor. Tiene estas manchitas y cuando uno lo corta, el tallo es hueco. En el caso de que sea perejil, no es así. Es muy sutil la diferencia, por eso se producen intoxicaciones por cicuta también. Los principios activos son alcaloides, coniina, que lo que van a producir es un cicutismo, un cuadro simil-curare, ¿sí? Bloqueo neuromuscular no despolarizante. Salivación, midriasis, taquicardia, una finalización del cuadro con bradicardia, parálisis de los músculos respiratorios y eventualmente la muerte. También si llegamos a tiempo se pueden utilizar medidas de rescate y todo el control de la clínica adyacente. La cicuta tiene ciertos otros usos también, se lo utiliza a veces como anestésico local y analgésico, y una de las particularidades que tiene es que cuando se está produciendo este cuadro no se altera la conciencia, ¿sí? Así que la persona está consciente mientras está teniendo una parálisis ascendente, y bueno, tenemos todo este bloqueo neuromuscular. Otra característica importante también es que suele tener un olor muy característico, y ese olor se dice a pis de rata, ¿sí? A orina de rata. Bien, seguimos. Digital. ¿Sí? Digitalis purpurea. Es una planta bastante característica a la hora de analizar su botánica también, tiene una flor en forma de dedo de guante, se dice, de este color violeta con estas manchas. Generalmente se usan las hojas desecadas en infusión como cardiotónico, o hasta incluso se ha visto intoxicaciones por la inhalación del humo de las quemas de estas plantas, ¿sí? La intoxicación por digitalis purpurea produce una intoxicación digitálica, ¿sí? Así que si lo tenemos que ver en un electro, vamos a ver la famosa cubeta digitálica por intoxicación por digitales. Es cardiotóxico y puede llegar a producir la muerte en 24 horas. Se puede descontaminar y vamos a administrar potasio y antiarrítmicos para revertir este cuadro. Tiene dosis letal también y va de 3 a 5 miligramos, ¿sí? Tengan en cuenta el peso, en este caso de las hojas disecadas que se van a utilizar en infusión. Y tengan en cuenta también que no es lo mismo una infusión que una cocción que una maceración. Bien, seguimos con el laurel de jardín. El laurel de jardín es bastante parecido a la intoxicación digitálica porque produce la misma clínica, solamente que tiene un tiempo de latencia un poco más corta, ¿sí? Y se ha visto también, como por eso les pongo la imagen de una abeja, en este caso polinizando la flor, porque se ha visto casos en donde las abejas fueron transporte de oleandrina, que es este componente cardiotóxico, a la hora de la producción de la miel de estas abejas, ¿sí? Se vio que en esa miel había oleandrina y produjo intoxicaciones digitálicas en la población. Haciendo mención a lo primero que hablábamos en la clase, de esos organismos simbióticos que podían llegar a generar alteraciones en el ecosistema y después intoxicaciones para nosotros. El tratamiento es el mismo, ¿sí? Descontaminar, potasio, antiarrítmicos y monitoreo cardíaco.
Una de las particularidades del laurel de jardín es que su hoja es igual a la del laurel comestible, ¿sí? Por eso también se producen confusiones con estas plantas. Bien, no nos queda mucho. Vamos con el paraíso. Este árbol está en todos lados, ¿sí? Generalmente la intoxicación es accidental y en los niños. Lo importante que tienen que saber del paraíso es que vamos a dividir los frutos en maduros y no maduros. Los frutos maduros son los amarillos y ellos no producen toxicidad. Ahora, los frutos verdes sí, y son neurotóxicos y hepatotóxicos, ¿sí? Tratamiento, lo mismo de siempre. Bueno, estamos llegando al final de lo que son plantas, ¿sí? Vamos a ver las plantas productoras de dermatitis. Insisto, hay muchas más, pero si no la clase es interminable. Vamos a ver al menos las más frecuentes o las que más nos podemos encontrar en nuestra geografía. Tenemos la enamorada del muro, por otro lado, y la ortiga. ¿Sí? Tanto la enamorada del muro como la ortiga producen la famosa fitofotodermatosis que nos producía la ruda. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Para que se produzca esta lesión tenemos que combinar tres cosas. El contacto de la salvia de la planta con la piel, que haya sol y que la piel esté mojada. ¿Sí? Si tenemos esos componentes, ahí sí se produce la dermatitis de contacto. Por un lado, eso sucede con la enamorada del muro. También lo hace la ortiga, pero la ortiga tiene la particularidad de tener esta especie de pelos, ¿sí? Urticantes, que funcionan de una manera parecida a los cristales de oxalato de calcio de las aráceas. Tienen un líquido cáustico que al producirse una microlesión por esta especie de pelos, se introduce esa sustancia cáustica y genera irritación con mucho prurito y dermatitis de la zona. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un tratamiento sintomático con antihistamínicos si hay mucho prurito y corticoides tópicos si tenemos mucha inflamación de la piel. Bien, las alucinógenas en este caso no las vamos a desarrollar demasiado, pero sí les voy a mencionar a estas tres. ¿Sí? En realidad no son tres porque la ayahuasca es un preparado con muchos otros vegetales tóxicos y alucinógenos. Hay muchísimos vegetales alucinógenos. Quizás se amplíe un poco más en la cursada y les deje algún texto o alguna actividad. Pero bueno, los que más destacan son el floripondio y el chamico. ¿Sí? El floripondio corresponde a la imagen que vemos en la parte superior derecha, en donde vean que las flores caen de la planta, como si fuese una campana, y las hojas son más chicas. El chamico es muy parecido, pero sus hojas son muchísimo más grandes y las flores no caen. Estas plantas se utilizan, bueno, como les estoy mencionando, como alucinógenos, y lo que se usa es la flor en infusión, ¿sí? La flor seca o fresca en infusión. Hay personas que también pueden llegar a fumar la flor disecada, pero bueno, principalmente ese es el efecto que tiene. Pueden llegar a ser neurotóxicos, a generar deshidratación y alteración gastrointestinal. Y a la ayahuasca vamos a ampliarlo en otro momento, pero contiene varios de estos vegetales alucinógenos. ¿Sí? Es un preparado, para quien no lo sepa o quien no lo conoce, es un preparado que tiene mucha cultura y mucho chamanismo detrás de su consumo, y bueno, produce intoxicaciones con alteraciones neurológicas importantes. Dentro de los alucinógenos les menciono la nuez moscada, que también tiene una dosis tóxica, es mayor a 5 gramos. Se lo suele utilizar en el arte culinario como condimento, como fruto o en polvo rallado. Tiene miristicina y lisergamidas que tienen propiedades alucinógenas. ¿Sí? Puede generar taquicardia, deshidratación y efectos alucinatorios. Bien. Lo que les traje en esta oportunidad, que no estaba antes en la clase esto,
Son ciertos aditivos que se le suelen agregar a los cigarrillos de tabaco, pero principalmente a los cigarrillos de marihuana, ¿sí? Como para potenciar el efecto o para redirigir el efecto de la marihuana hacia algo más alucinógeno o hacia algo más sedativo o hacia algo más excitatorio o con aumento de la libido, ¿sí? Hay muchas más. Siempre les repito lo mismo porque es inmensa la cantidad de combinaciones y de vegetales que la gente consume, pero bueno, yo les traje los que más me llamaron la atención o los más frecuentados, ¿sí? Tenemos varias combinaciones. Yo les voy a hablar de las plantas por separado, pero piénsenlo potenciado al efecto de la marihuana, ¿sí? Marihuana y artemisa, marihuana y lavanda, y marihuana y damiana. Bien, artemisa. La artemisa es una planta que se utilizaba, tengo entendido que ya no se usa más, pero bueno, en algún que otro lugar se debe seguir consumiendo, para todo lo que es el arte culinario también, ¿sí? Se usaban las hojas picadas o en polvo, las hojas y los capullos, como para saborizar las carnes, los pescados, las grasas. También se lo ha utilizado como para darle sabor a las cervezas en Japón y Corea, y se lo ha utilizado también eh, en sahumos, ¿sí? En la inhalación de sus humos en la medicina tradicional china, eh, como hipnótico sedante. Uno de sus principios activos, tiene un montón, pero uno de los más importantes es la tujona, ¿sí? Y en base a la tujona sí tenemos un montón de estudios clínicos y científicos que avalan su toxicidad, uno de los motivos por los cuales esta planta se dejó de utilizar en la cocina, ¿sí? La tujona es altamente tóxica, ahora vamos a desarrollarlo un poco más. Una de las cosas que produce es taquicardia, deshidratación, miosis, efecto alucinatorio también. Se lo utiliza, o una de las cosas que se le atribuyen es un efecto antiparasitario, broncodilatador y anticoagulante, y neuroestimulante, ¿sí? Una de las cosas que va a producir es inhibición de los receptores GABA, ¿sí? La tujona tiene dos isómeros. El isómero alfa es el más importante y el más potente, que es quien inhibe los receptores GABA. Otra de las cosas que produce también es hepatotoxicidad y este efecto cumarínico como anticoagulante. Hay estudios hechos en animales en donde se dice que una cantidad mayor a 60 miligramos es mortal en el 100% de la población en estudio de esas especies, ¿sí? Se estimó cierto porcentaje de consumo de 80 miligramos en una persona de 80 kilos en los humanos, pero bueno, no hay estudios obviamente. Y se dice también que las benzodiazepinas reducirían ese efecto nocivo. Esta era una de las plantas que se adicionaban o incluso se adicionan al día de hoy a los cigarrillos de marihuana. Otra de ellas es la lavanda, ¿sí? La lavanda se usa en infusión, en tés, como aromaterapia, en sahumos, en fumados también, se secan las hojas y se fuman. Uno de sus principios activos es el linalol, que se dice que tiene propiedades ansiolíticas miorelajantes y en teoría anticonvulsivantes, pero no hay demasiado aún en estudios sobre ello. Y la damiana, como les mencionaba al principio, allá por el principio de la clase, es una planta que al menos en Argentina no se consigue, está en Estados Unidos y México, a la que se le atribuyen ciertos efectos ansiolíticos y neuroexcitatorios, ¿sí? Se utiliza en infusión o se pueden fumar las flores. Tiene muchos compuestos bioactivos, ¿sí? La apigenina es un ansiolítico, y hay una particularidad, o al menos que hace a la historia de la damiana, es que tiene sus componentes flavonoides que lo que hacen es interferir con la actividad de la aromatasa. Inhiben la enzima aromatasa, eh, y se dice que tendrían una aplicación potencial para elevar los niveles de testosterona, y esto en los hombres lo que hacía era aumentar la fuerza muscular, la energía y la libido,
y bueno, lo usaban para eso, ¿sí? Es una de las cosas que también se puede adosar al cigarrillo de marihuana. Generalmente la gente lo usa para producir este efecto excitatorio o de aumento de la libido, ¿sí? Bien. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es el uso del aceite de cannabis, ¿sí? Y sus aplicaciones médicas, eh, y una distinción que es bastante importante que tengan en cuenta. Cuando hablamos de cannabis, hablamos de dos sustancias, ¿sí? Del famoso THC, tetrahidrocannabinol. Bien, cuando hablamos de cannabis, hablamos de dos principales componentes, ¿sí? En realidad tiene más de 100 componentes con potencial farmacológico y que todavía están en investigación, pero vamos a mencionar a los dos protagonistas, ¿sí? Que son el THC, el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, ¿sí? Que es el CBD. El tetrahidrocannabinol es el responsable del efecto psicotrópico o este efecto neuroestimulante que se busca a la hora de consumir la marihuana, y el cannabidiol, el CBD, sería este componente que no tiene su actividad psicoactiva y que fue el que se investigó para las cuestiones clínicas, ¿sí? Eh, Se dice que este CBD interactúa con distintos sistemas de señalización endocannabinoides y no endocannabinoides del sistema nervioso central, que no activa los receptores cannabinoides 1 y 2, a diferencia de otros, lo que explica que no tenga este efecto psicotrópico y que sí tenga un efecto eh, medicinal en el sistema nervioso central, ¿sí? Acá les dejo los distintos tipos de empleo, ¿sí? Cuáles son los usos médicos que se tienen y que se conocen hasta ahora. Los preparados pueden ser el cannabis crudo, hay fórmulas magistrales, aceites y demás. Se los menciono porque ahora hay mucha venta casera de este tipo de aceites y de cremas y de fórmulas magistrales en donde no se tiene en cuenta la dosificación de CBD y THC y puede haber confusiones con el preparado, ¿sí? Bien, y acá, bueno, medicamentos que tienen autorización para la comercialización y cuáles son los componentes, ¿sí? Bien, esto es un poco la evidencia científica que hay hasta ahora sobre el uso médico del cannabis, ¿sí? Lo que más evidencia tiene es el uso para la epilepsia infantil refractaria al tratamiento, ¿sí? Para esos síndromes epilépticos refractarios el tratamiento es una de las cosas que más prueba tiene. Hay efectos adversos a corto y a largo plazo. Generalmente los efectos adversos a corto plazo no son muy importantes, ¿sí? Suele producir sequedad de boca, mareo, desorientación, somnolencia, y sí hay efectos adversos a largo plazo, sí que se ven con el consumo crónico o habitual de marihuana, que tienen menos evidencia, pero que bueno, se dice que en pacientes con epilepsia resistente al tratamiento, más del 5% tuvo convulsiones a pesar de su administración. Sí, puede producir cefalea, cansancio, mareos. Hay ciertos estudios que tipifican este tipo de efectos. Bien, es un pantallazo bastante grande y por encima a lo que es la utilización del aceite de cannabis, ¿sí? Si quieren podemos ampliarlo un poco más en otro momento. Bueno, vamos a terminar hablando de hongos tóxicos. Sí, van a encontrarlo esto en la bibliografía, con un tipo de clasificación en donde se los divide según su latencia de toxicidad, que es cuánto tiempo tardan desde su ingestión, porque generalmente esta intoxicación es por ingestión, eh, generalmente no, esta intoxicación es por ingestión, desde su ingestión hasta la aparición de síntomas. Sí tenemos hongos de acción inmediata y hongos de acción tardía, que acá me olvidé de poner una imagen, pero bueno, prometo dejárselas para la próxima.
Los de acción inmediata empiezan a producir síntomas a partir de la media hora o hasta las 2 horas después de su ingestión, y los de acción tardía empiezan a producir síntomas desde las 6 horas hasta incluso un día entero después de su ingestión, ¿sí? Esto es importante para que puedan identificar la clínica. Si una persona viene refiriendo que consumió hongos y tiene síntomas a la media hora, ya saben que estamos hablando de un grupo de hongos, y si tiene síntomas un día después, estamos hablando de otro grupo de hongos, ¿sí? Una de las cosas que tienen que tener en cuenta, ahora sí, de la botánica a la hora de identificar los hongos son sus partes. ¿Por qué? Porque el paciente les va a traer el hongo y ustedes tienen que poder identificar si ese hongo es tóxico o no. ¿Sí? Hay muchas, insisto, muchas confusiones que se producen a la hora de la recolección, y a la hora de la recolección por una persona no capacitada para hacerlo, eh, porque cuando se traccionan de la tierra, se modifican ciertos elementos que son identificatorios para ver si el hongo es tóxico o no, ¿sí? El hongo cuenta con su sombrero, su himenio, al menos es lo más importante que tienen que saber, su anillo y su volva, ¿sí? Se los muestro con el cursor. El sombrero, el himenio, el anillo, la volva y el tallo, ¿sí? Al menos son las cosas claves que les van a servir para identificar el tipo de hongo tóxico. Esa es la diferenciación anatómica, ¿sí? Los hongos venenosos tienen sombrero brillante, en este caso yo se los puse de este lado, tenemos Amanita muscaria, un sombrero más llamativo que este no hay, pero si hay otros hongos que no tienen los sombreros de este color, perdón, pero sí son más brillantes y no tan opacos como los comestibles, ¿sí? El limeño es claro, es decir, es como este laminadito de la parte de abajo del sombrero, suele ser de color claro, en los hongos comestibles siempre es oscuro, y el anillo y la volva es característico. Fíjense acá cómo tiene su terrible anillo y la volva es clarísima, ¿sí? Es como si fuese un tejido que recubre la parte del tallo que está enclavado en la tierra. En cambio, los hongos comestibles tienen un sombrero opaco, amarronado, con color apagado. El limeño es negruzco, en este caso no se ve, pero la parte de abajo, esto es un, un champiñón, ¿sí? No tiene forma de champiñón, pero les aseguro que es un champiñón. El limeño es negruzco, el tallo no tiene anillo ni volva, fíjense que es tan solo un tallo como el de cualquier otra planta, y si llegase a tener volva, cuando yo lo retiro de la tierra, no queda la volva adherida al tallo, ¿sí? Eso es clave y se pregunta. Bien, vamos a hablar de un hongo protagonista. Como siempre, en todo tóxico, esto es inabarcable, hay muchísimos hongos más, pero vamos a hablar de los más frecuentes, los más graves y los que pueden llegar a ver, ¿sí? Amanita faloides, se los puse en celeste y con una AT de acción tardía para que lo puedan diferenciar de esta diapositiva, ¿sí? Celeste, acción tardía, celeste, acción tardía. Bien, Amanita faloides se lo puede encontrar en zonas húmedas, generalmente se lo puede encontrar en el partido de la costa, debajo de robles y pinos, ¿sí? Como para que tengan una orientación, y tiene la particularidad de tener toxinas, dos toxinas, que son termoestables, ¿sí? Es decir, que si la persona va a consumir este hongo y lo va a cocinar, no importa, porque las toxinas van a resistir esa cocción y van a seguir estando, ¿sí? Así que más allá de que la persona lo haya cocinado o no, va a terminar intoxicándose. Estas toxinas son las amatoxinas y las falotoxinas. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Tienen dosis letal, ¿sí? Y 2 o 3 hongos para cualquier adulto es una dosis letal. Obviamente para una persona más chica, para un pediátrico, para un lactante o para un niño, menor cantidad, más toxicidad. Acá les encierro con un círculo la volva, fíjense que en este caso se traccionaron los hongos de la tierra y la volva sigue estando. El sombrero, si bien no es súper llamativo, no es opaco, es bastante brillante. El anillo está en todos, fíjense. El himenio, que eran como esas laminitas abajo del sombrero, es súper claro, y la volva no se salió del tallo. Es súper fácil, no hay excusas, es claro como el agua, ¿sí? Bien, la particularidad de estas toxinas es que se absorben muy rápido, ¿sí? Y tienen circulación enterohepática.
Bueno, se hace un filtrado glomerular, pero se produce la reabsorción de las toxinas por el túbulo distal, ¿sí? Todo esto es en cuanto a la toxicodinamia. No cruza placenta ni tampoco barrera hematoencefálica. Un pro de todas las cosas que produce es esa, ¿sí? Es importante que recuerden que presenta circulación enterohepática. Bien, vamos a desarrollar a cada una de las toxinas. Falotoxinas. Las falotoxinas producen afectación de la mucosa, ¿sí? Son las responsables del cuadro gastroentérico que se da en la primera fase de la intoxicación con amanita faloides. Pero las amatoxinas son las que producen este efecto letal. Las amatoxinas, de todas formas tienen que recordar las dos, ¿sí? Las amatoxinas inhiben la síntesis proteica y también inhiben al ARN polimerasa 2, lesionando todos los tejidos que tengan alto recambio celular, ¿sí? Hígado, riñón y tracto gastrointestinal. Otra de las cosas que va a producir es una necrosis masiva centrolobular en el hígado, circulan libres en sangre y se eliminan por orina, pero recuerden que se reabsorben en el túbulo proximal. Generalmente la lesión renal en este caso suele ser por hipovolemia. Bien. Cuadro gastrointestinal, diarrea, deshidratación, hipovolemia. La particularidad de amanita es que tiene 3 periodos en su clínica, ¿sí? Que son bastante claros y por eso es no fácil, pero inconfundible la identificación del consumo de este hongo. Un periodo gastroentérico, en donde va a empezar un cuadro gastrointestinal con vómitos y diarrea, la diarrea es coleriforme, ¿sí? Que sea en 24 a 48 horas. Acá es donde puede haber riesgo de deshidratación y shock, ¿sí? Este cuadro cede en 24 a 48 horas. Es seguido de un periodo asintomático, ¿sí? De acalma, menciona el libro, posterior al anterior, en donde tenemos otras 24 o 48 horas de una aparente mejoría donde el paciente está asintomático. Y ahora es en donde se viene el ojo de la tormenta, que tenemos el síndrome hepatorrenal, ¿sí? Después de esas, ya venimos sumando más de 3 días. Después de todo esto tenemos una instalación brusca de insuficiencia hepática grave, necrosis masiva, aumentan las transaminasas, tenemos una hepatitis fulminante, hipoglucemia, hiperamonemia. Siempre cuando, a modo de resumen, cuando yo les menciono hipoglucemia, hiperamonemia, piensen todas las consecuencias en los demás órganos que eso produce, ¿sí? Alteración del sistema nervioso central, coagulopatía, coma hepático, falla renal y eventualmente la muerte. El diagnóstico es clínico, pero tenemos un diagnóstico de certeza, que es la detección de amatoxina por radioinmunoanálisis en la orina, ¿sí? Ese es el diagnóstico de certeza. Siempre tengan en cuenta los hospitales referentes a los cuales pueden acudir para pedir los antídotos y los estudios de este tipo de intoxicaciones. Una de las cosas que podemos hacer es hemodiálisis para prevenir la necrosis hepática, una sonda nasogástrica y carbón activado seriado, por eso les hacía hincapié en lo de la circulación enterohepática de las toxinas, y se puede utilizar silibilina endovenosa o penicilina sódica como para evitar la lesión hepática. Pero si tenemos que ponerlo en porcentajes, un 80% de las personas que se intoxican con amanita no salen, ¿sí? Bien, vamos a mencionar un poco el resto de los hongos con los que nos podemos encontrar en toxicología, ¿sí? Están divididos generalmente por el cuadro, en el libro por el cuadro de intoxicación que producen, los giromitas, los muscarínicos y los irritantes. No es necesario que se sepan esto al 100, pero sí que los conozcan y que los puedan identificar, ¿sí? Dentro del grupo giromita tenemos morillas y verpes, lo que hacen es contener ciertas proteínas y ciertas enzimas que causan hemólisis y daño hepatorrenal, ¿sí? Las giromitas tienen hidrazonas o giromitinas que hacen esto, un poco como veníamos hablando de las plantas, son componentes en la estructura del hongo que generan hemólisis y daño hepatorrenal.
Los muscarínicos, en este caso tenemos a Clitosibe y Omphalotus, producen un cuadro parasimpático mimético, estimulan las fibras postganglionares colinérgicas por contener esta muscarina, ¿sí? Van a producir un cuadro muscarínico. Y los irritantes generan más que nada un cuadro de gastroenteritis aguda, no suele ser muy importante. Tenemos a entoloma y tricoloma, que fíjense justamente las características de toxicidad a la hora de la anatomía de los hongos que vimos, que es bastante correspondiente. Vamos a mencionar a dos hongos alucinógenos, ¿sí? Tenemos a Amanita muscaria y a Psilocybes, ¿sí? Amanita muscaria es súper característico, contiene derivados psicoactivos del isoxazol, que lo que hacen es producir una excitación psicomotriz en el sistema nervioso central, y mucimol, que presenta una acción símil GABA en receptores postsinápticos. Son altamente alucinógenos, hay mucha cultura, mucha historia, mucho chamanismo atrás de estos hongos, que bueno, producen excitación en el sistema nervioso central y pueden producir cuadros tóxicos de este tipo. Y por otro lado tenemos a psilocibes, que contienen psilocibina y psilocina, en donde los síntomas aparecen a la media hora de ingeridos y ceden a las 6 horas. Estos son los famosos hongos alucinógenos que se consumen en Europa, ¿sí? eh, Producen midriasis, visión borrosa, hipertensión, taquicardia, agitación, eh, muy parecido a todo lo que es ácido lisérgico, ¿sí? Y éxtasis, alucinaciones sensoriales. En este caso puede haber hipotermia, convulsiones, coma, se pueden utilizar medidas de descontaminación y tratamiento sintomático, pero bueno, tengan en cuenta que estos dos tipos de hongos son alucinógenos y pueden terminar siendo bastante tóxicos, ¿sí? No son para consumo eh, ni para arte culinario ni nada por el estilo. Bueno, al final les dejo unas actividades, son súper simples, ¿sí? Si tienen alguna duda, saben siempre que la pueden preguntar por Facebook o les facilito mi mail, o lo podemos charlar. Tienen bastante información en el libro, esa es la bibliografía que utilicé, así que bueno, estamos en contacto. Recuerden las que mencionamos como más importante, los conceptos que tienen que tener en cuenta acerca de esta clase. No es necesario que sepan absolutamente toda la taxonomía, ni la botánica, ni la geografía de este tipo de vegetales, pero sí lo que mencionamos en lo que hicimos hincapié, ¿sí? Bueno, gracias por el tiempo y bueno, cualquier cosa estamos en contacto.